Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, disculpen mi inactividad pero ya regresé para hacer un vídeo que quería hacer. La explicación de la guerra sucia en México, así que prepárense para un vídeo en el que saldré más funable, pero en este vídeo lo contaré desde una posición neutral para que no me funen, así que comenzamos. ¡Nueva era! ¡De mucha comprensión! Este video se dividirá en 3 secciones. La número 1 explicaré los inicios de la guerra sucia, en el número 2 voy a abarcar lo sucedido durante este periodo, en el número 3 daré una conclusión al tema y diré mi opinión. Pero antes de iniciar, daré una explicación de cuál es el significado de guerra sucia. Guerra sucia según Wikipedia significa, es la locución que se ha utilizado en distintos contextos para indicar situaciones de intervención del ejército, paramilitares y terroristas en la cual se enfrentan contra grupos políticos disidentes y opositores en un país determinado, generalmente al margen de la legalidad vigente. Ya sabido esto, ya podemos comenzar con el vídeo. Este período de la historia mexicana tiene sus inicios en la Guerra Cristera que duró de 1926 a 1929 con la lucha del ejército cristero contra el ejército nacional durante la mitad del sexenio del jefe máximo, Plutarco Elías Calles, y a inicios del sexenio del expresidente Emilio Portes Gil. Y en los años 1930 y 1940 se llevó a cabo la persecución de católicos y conservadores, específicamente una matanza en León, Guanajuato el 2 de enero de 1946 por una protesta de un supuesto fraude electoral. También hubo casos de persecución específicamente durante las elecciones presidenciales de 1920 y 1940 a los militantes de los candidatos conservadores José Vasconcelos y Juan Andreu Almazán. Por otro lado, algunas personas catalogan que la guerra sucia inició en los años 50 contra el movimiento izquierdista de Miguel Enríquez Guzmán, que intentó tomar el poder del país mediante la vía democrática en 1952 en las elecciones en la que resultó ganando el expresidente Adolfo Ruiz Cortines. Durante la Guerra Sucia en México, que abarcó desde el período de Adolfo Ruiz Cortines hasta el final del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, se llevó a cabo violaciones a los derechos humanos de la población mexicana mediante el ejército y grupos paramilitares como la Brigada Blanca dirigida por Miguel Nazararo. También durante este período hubo represiones como secuestro, asesinato de masas y arrestados personas implicadas en movimientos sociales y movimientos guerrilleros como por ejemplo, del movimiento magisterial de 1959, del movimiento médico de 1964 y el más controversial, del movimiento estudiantil de 1968. También hubo matanzas como la matanza de la Alameda Central en 1952 por una manifestación de fraude electoral de las elecciones presidenciales de 1952. La matanza de Tlatelolco en 1968. El Halconazo en 1971. La matanza de Aguas Blancas en 1994, y por último la matanza de Acteal en 1994. A esto se llamó violencia de Estado. También hubo participación de la Dirección Federal de Seguridad que llevó a cabo muchas desapariciones y tortura tanto civiles como a guerrilleros. También se aplicó el método de los vuelos de la muerte, propuesto por el general Arturo Acosta Chaparro. Otra cosa de este período oscuro, se enfrentó a guerrillas. La guerrilla más famosa de este período fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se levantó en armas en 1994 ante la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Durante los sexenios de Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari no hubo mucha relevancia de esta guerra, pero algunas personas catalogan que el asesinato de Luis Donaldo Colosio es parte de la guerra sucia, pero yo pienso que no, ya que la guerra sucia se enfrentó a la oposición. La conclusión de este tema es que durante la mitad del siglo XX hubo un período de represión a la población mexicana, y también es importante saber esto para evitar que vuelvan a pasar estos trágicos sucesos y educar a la juventud sobre un tema que no viene en los libros de la SEP, pero deberían tenerlo, ya que según yo, es un tema muy interesante. Y mi opinión de este tema es que apoyo a la guerra sucia, ya que durante su periodo hubo orden y progreso durante los sexenios de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, pero empezando desde Luis Echeverría Álvarez, ya hubo orden pero no progreso, y se preguntarán por qué apoyo esto. Fácil, es que yo pienso que para que haya progreso debe haber orden, como dijo el general Porfirio Díaz. Orden y progreso. Pero solamente apoyo la represión contra la disidencia.
Bueno, ya me despido y nos vemos en un siguiente video, si es que el gobierno no me desaparece por contar esto, y recuerden esto, la historia no la escribe el pueblo, la escribe aquellos que dominan el mundo, y también recuerden investigar más allá de lo que te da la escuela. Bueno, adiós.